También, hermanos, pues como siguiente segmento, ¿verdad? Tenemos la lectura del material de edificación. El tema para esta noche, ¿verdad? Es la iniquidad. Así es el tema. Así que le voy a invitar a pues que me siga. Dice, la Biblia utiliza palabras como iniquidad, transgresión y pecado para indicar los niveles de desobediencia a Dios. Todos se clasifican como pecado. Miqueas 2:1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. La palabra hebrea que más se utiliza para iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es el pecado en su peor expresión. La iniquidad es premeditada, continua y en aumento. Cuando coqueteamos con el pecado, caemos en la mentira de que podemos controlarlo. Pero al igual que un mono bebé adorable puede crecer y convertirse en un primate salvaje y fuera de control, el pecado que al principio parece pequeño e inofensivo puede apoderarse de nosotros antes de que nos demos cuenta. Cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. El pecado se ha convertido en nuestro Dios en lugar del Señor. La cita que nos acompaña a esto, hermanos, es Romanos 6:14. Usted puede leerla ahí en su hogar. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, podemos elegir, podemos ver lo malo que es y arrepentirnos. Cuando lo hacemos, encontramos el perdón y que Dios nos limpia. Jeremías 33:8 nos dice eso, y Primera de Juan 1:9. O podemos endurecer nuestros corazones y hundirnos más en ese pecado hasta que nos defina. Se presentan listas parciales de iniquidades en Gálatas 5:19 al 21 y en 1 Corintios 6:9 al 10. Estos son pecados que llegan a consumir tanto que una persona puede ser identificada por ese estilo de vida. Los salmistas diferencian entre el pecado y la iniquidad cuando le piden a Dios que les perdone ambos. Salmos 32:5, Salmo 38:18, Salmo 51:2 y el Salmo 85:2 nos hablan de esta mención. Si seguimos eligiendo el pecado, nuestros corazones se endurecen hacia Dios. Un pecado lleva a otro y la iniquidad comienza a definir nuestras vidas. ¿Cómo sucedió cuando David pecó con Betsabé en 2 Samuel 11:3-4? Su pecado inicial de lujuria resultó en un endurecimiento de su corazón y su pecado se agravó. Cometió adulterio, luego mandó a matar al esposo de Betsabé. La iniquidad se había apoderado de la vida de David. Solo cuando fue confrontado por el profeta Natán se arrepintió con gran dolor. En Salmo 51 se describe su sincero clamor por perdón. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David es un ejemplo de alguien que entendió claramente la evolución de la iniquidad y que experimentó la misericordia y el perdón de Dios. Salmos 103, versículos 1 al 5. La segunda parte de Romanos 1 describe la evolución del pecado, el versículo 10 al 32. El resultado final para aquellos con corazones tan endurecidos es que Dios los entrega a una mente reprobada. Versículo 28. Y ya no tienen el deseo o la capacidad de arrepentirse. Reprobado significa totalmente depravado, entregado al mal hasta que la conciencia está cauterizada. La Escritura aclara que Dios perdona incluso la iniquidad. Miqueas 7, versículo 18. Pero si insistimos en ella, cosecharemos la paga del pecado, que es la separación eterna de Dios. Romanos 6:23. Este material que hemos leído, hermanos, hasta aquí llega. Y bueno, ahora voy a pedirles que puestos en pie demos gracias por la ofrenda antes de recibir la enseñanza. Y oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Señor, por tu amor, tu bendición, por la provisión, Padre, por lo que tú has puesto en nuestra mesa, Señor. De todo lo que disponemos, Padre, a nuestras manos, Señor. Queremos reconocer en esta noche, Padre, que es tu mano, Señor, y tu beneplácito, Señor, que nos provee, Padre.
Señor, queremos dar con alegría, queremos ofrendar en tu casa, Señor. Recibe nuestra ofrenda, Padre. Limpia nuestras manos, Señor, limpia nuestro corazón y recibe nuestra ofrenda, Señor. En el nombre de Jesucristo damos gracias, Señor. Amén. Ahora voy a invitar a nuestro hermano Augusto de Stephen. Él continúa con la serie Los Profetas Menores del estudio del libro de Oseas. Sí, buenas noches, hermanos. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad?, para continuar con nuestro estudio de este maravilloso libro del profeta Oseas. Como bien lo hemos dicho antes, ¿verdad? El tema del libro es el amor de Dios hacia Israel, visto desde un simbolismo del matrimonio. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios siempre ama a esa nación y quiere restaurarla. Ya hemos entrado en el capítulo 7, ¿verdad? Comenzamos ya con el versículo 1. Hay algunas cosas que siempre se me escapan, hermanos, y es bueno mejor explicarlas bien. La verdad que podemos decir que el oráculo no es, tal vez algunos ubican el versículo 1 como un nuevo oráculo o una nueva revelación de Dios por medio del profeta Oseas, ¿verdad? Otros realmente lo consideran como una continuidad del capítulo 6, ¿verdad? Entonces, recordemos que Oseas en sí, ¿verdad?, es la compilación, ¿verdad?, de las cosas que Dios reveló al pueblo. Y el orden en que están puestos es divinamente establecido, ¿verdad? Divinamente establecido. Entonces, considerando pues que el versículo 1, ¿verdad?, dentro de su contexto, tiene que abarcar el capítulo anterior, pues podemos decir, es una continuidad de lo que se ha expresado antes. Sin embargo, hay como una especie de intermedio ahí, ¿verdad? Como cuando las películas, ¿recuerdan ustedes las películas de antes, ¿verdad? Las de largometraje. Por ejemplo, aquellos que vieron 2001, Odisea en el espacio, o vieron Ben-Hur, no, la nueva película, que es un desastre completo. Si no el original, entonces había un intermedio por el largometraje. Entonces aquí hay una especie de algo intermedio también. El versículo 1 dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. En los capítulos anteriores, pues el Señor había dicho que Israel tenía una piedad falsa, ¿verdad? Era una piedad pasajera. Era una piedad como el rocío de la mañana o como una neblina,
¿verdad?, que rápidamente se desvanece. Entonces, así ha hablado de esa piedad que el pueblo manifestaba. Después el Señor expresa, ¿verdad?, en capítulo 6, ¿verdad?, lo que Él realmente quería de su pueblo, ¿verdad? No quería lo que ellos pudieran ofrecer, aquello, ¿verdad?, fácilmente pudieran ofrecer ellos sacrificios y holocaustos, era eso, ¿verdad?, podían ofrecerlo, pero no era lo que el Señor quería, sino lo que el Señor quería era lealtad. Como dice allí en 6:6, ¿verdad?, misericordia quiero, o sea, lealtad. O sea, una manifestación de esas virtudes de Dios, ¿verdad? Entonces Él no se complace en sacrificios ni holocaustos, ¿verdad? No los quieren, ¿verdad? No los quiere, ¿verdad? Es más importante el aspecto de una relación, ¿verdad? De una vida, en ese caso, pues era una vida bajo el pacto, ¿verdad? Pero una vida en el cual, pues, los holocaustos y sacrificios que ofrecieran fueran de olor grato, o que Dios percibiera olor grato. Pero Dios no percibía olor grato, ¿verdad?, sino que él instaba más bien a que no lo siguieran ofreciendo, ¿verdad? Entonces, continuando con ese contexto, después el Señor habla de que ellos habían actuado de manera infiel. Y dice que ellos violaron el pacto. Dice cual Adán. Entonces ya habíamos visto que Adán, ¿verdad? O sea, lo que habla el pacto adámico, ¿verdad? Entonces Dios ahí puso las reglas que debía obedecer Adán, pero también cuáles eran los castigos, ¿verdad? O cuál era lo que podría ocurrir, ¿verdad?, si él desobedecía el mandato, en este caso el mandato principal, que era no comer del fruto prohibido, pero Adán, dice, violó ese pacto, ¿verdad? Ese pacto. Entonces dice que allí fue el punto donde traicionaron al Señor, donde le fueron leales, o sea, todo empezó ahí en el Edén, ¿verdad? Y desde ahí el hombre pues ha sido rebelde hacia Dios. Y aún el pueblo elegido, ¿verdad?, fue rebelde también, aún después de que salió de Egipto. Fueron ellos rebeldes, ¿verdad? Entonces, después de eso se explica, ¿verdad?, da ejemplos, ¿verdad?, de esa, ¿cómo se llama?, de esa traición o de esa prevaricación, ¿verdad? Entonces pone de ejemplo una ciudad, pone de ejemplo un grupo de personas, y estas personas, claro, eran sacerdotes que se dedicaban a delinquir, ¿verdad? Se dedicaban a delinquir. Y después pone de ejemplo, ¿verdad?, una ciudad, también una tribu, y que esa tribu llegó a contaminarse, que contaminó al resto de las tribus. Y así sigue, y aquí vamos con el versículo 1. Entonces, el versículo 1 comienza con la primera parte, cuando dice, mientras curaba yo a Israel. En otras versiones, como pueden ver ustedes en sus pantallas, la Biblia textual, la Biblia de Estudio del siglo XXI, la versión moderna, 1929, y la Biblia de Jerusalén, dice ahí, cuando quería sanar a Israel, ¿verdad? Y es interesante esa frase, ¿verdad? Cuando quería. Quería es un aspecto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Él quiere, eso es lo que busca, sanar a Israel, curar a Israel, no tanto de una enfermedad física, ¿verdad? Ahí el término curar, ¿verdad? Ustedes pueden verlo, del hebreo Rafa, que significa sanar, curar una herida con puntadas, arreglar, cuidar la herida hasta que sane por completo, ¿verdad?
Yo creo que eso nos lleva a pensar en el buen samaritano, ¿verdad? O sea, como el buen samaritano, ¿verdad?, se compadeció, ¿verdad?, de una persona que había sido herida, ¿verdad?, y cómo él se compadeció de él, ¿verdad? En cambio dice que pasó un sacerdote, un levita, y solo pasaron de lado. Pero el samaritano se compadeció de esa persona, vendó sus heridas y y cuidó de él por mucho tiempo y pagó inclusive, ¿verdad?, una persona para que lo cuidara, ¿verdad? O sea, expresando cómo Dios, qué es lo que Dios quiere, sanar, ¿verdad? Ustedes saben que en el Nuevo Testamento los profetas utilizan, ¿verdad?, esa metáfora, ¿verdad?, o ese símbolo de ¿cómo se llama?, de las dolencias físicas, de las enfermedades físicas, para describir, ¿verdad?, un estado moral, ¿verdad?, o la depravación moral. Esa forma era bien común entre los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, hablar de esa manera. O sea, podemos decir, esa ilustración. Era más fácil, hermanos, poder, ¿verdad?, poder, ¿cómo se llama?, ilustrarlo de eso, porque era asimilable, ¿verdad? Era asimilable en sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando ponen un leproso, ¿verdad?, con la lepra como un símbolo del pecado, entonces, por supuesto, entonces eso asimilaba, ¿verdad? Era una forma de que lo recordaran, la condición espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos en Isaías, capítulo 1, ahí vemos cómo Isaías utiliza esa ilustración, cuando dicen en Isaías capítulo 1, del 4 al 6, dice así: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Ahí se utilizan, como pueden ver ustedes, pecado e iniquidad, ¿verdad? Las dos cosas. Una cosa lleva a la otra realmente, ¿verdad? El pecado lleva a la iniquidad. La iniquidad es ya una forma de vida, es una forma, ¿cómo se llama?, de ser, ¿verdad? Que la persona no respeta ninguna ley, ni la ley de Dios ni la ley de los hombres. Está a sus anchas, la mente cauterizada completamente. Y entonces, así estaba Israel, el pueblo escogido. Dice así: descendencias de malhechores, hijos depravados, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes hasta dónde había llegado el pueblo, ¿verdad? Hasta dónde el Señor se expresaba así del pueblo escogido. Dice, y ahí dice las causas: ¿por qué era un pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores e hijos depravados? Dice, han abandonado a Jehová, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás, o sea, han retrocedido, ¿verdad? Han retrocedido completamente, ¿verdad? Y dice, ¿para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en rebelaros. Y dice, toda cabeza está dolorida y todo corazón enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿verdad? Entonces, como pueden ver ahí, ¿verdad?, el término, ¿verdad?, se usa para indicar un estado espiritual. Y es que ahí el Señor había infligido las heridas a causa precisamente de su iniquidad, ¿verdad?, de su forma de vida, de su forma que la habían, que habían, podemos decir, hermanos, pasado a la siguiente etapa, porque el pecado es así, progresivo, ¿verdad? Se comete un pecado, se sigue cometiendo y se pasa a la iniquidad, ¿verdad? O sea, como no pasó nada,
no ocurrió nada, entonces se pasa al siguiente. Pero como dice ahí, ¿verdad? Cargado de iniquidad, malhechores, o sea, obran con maldad, ¿verdad? Practican la maldad, porque tarde o temprano lo que hay adentro se expresa afuera. Y dice, hijos depravados, o sea que como decir, ya es el estado máximo, o sea, ya han llegado, podemos decir, al límite, ¿verdad? A la depravación, ¿verdad? Entonces por eso dice ahí, el profeta habla de una llaga que no ha sido curada desde la cabeza hasta la planta de los pies, no hay cosa sana, absolutamente no hay cosa sana ahí, ¿verdad? Entonces por eso dice que el Señor dice, Él quería curar a Israel, ¿verdad? Ese es lo que Él quería hacer, ¿verdad? Y realmente lo estaba haciendo, ¿verdad? Quería sanar a Israel, ¿verdad? Quería que el pueblo fuera sanado de esa, podemos decir, de ese grado a que habían llegado. Estaban en la iniquidad todavía, como vamos a ver más adelante. Entonces dice ahí, ¿verdad? Después dice, mientras curaba yo a Israel. Aquí, hermanos, se utiliza Israel, ¿verdad? Pero no es para referirse a las 10 tribus del norte. Ahí es a la totalidad del reino, a la totalidad de las tribus, a las 12 tribus en sí, ¿verdad? A ellos va el mensaje. Claro, después va específicamente ya al reino del norte. Entonces, cuando habla de Israel, es para referirse a las 12 tribus. Tenemos que diferenciar siempre eso, hermanos. ¿Cuándo es? Porque Israel también se refiere a las 10 tribus del norte, se intercambia. Entonces, por eso debe estar uno atento al contexto, ¿verdad? De eso. Entonces, Israel. Como decía ahí está, podemos decir que en esa parte de esa porción está la intención del Señor, lo que hay en su corazón, pero también los intentos de Él, ¿verdad? Los intentos para tratar de curar o de restaurar a la nación, para que volviera de nuevo a la vida del pacto, ¿verdad? A una vida del pacto, donde Dios pudiera aceptar los sacrificios y los holocaustos, ¿verdad? Entonces, Él quería restaurar a la nación en su conjunto. Pero lo más sorprendente de todo esto, hermanos, que si nosotros vemos el contexto, es que ellos llegaron a estar conscientes de su estado, ¿verdad? Llegaron a estar conscientes. Miren ustedes en 5:13. Efraín dice, verá su enfermedad. Y Judá dice, su llaga. ¿Verdad? O sea, ellos lo verán. Obviamente que han habido juicios, ¿verdad? Juicios para que el pueblo se mire por dentro. Y es que a veces, hermanos, las pruebas llevan en sí eso. A veces tenemos que vernos por dentro, o a veces el Señor quiere llevarnos a otra etapa en nuestro crecimiento espiritual, o a veces hay actos disciplinarios de parte del Señor, ¿verdad? Para hacernos ver una realidad o hacernos ver, podemos decir, que estamos haciendo algo indebido. Entonces muchas veces viene la disciplina del Señor, ¿verdad? Viene la disciplina, así como hubo una disciplina en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ahí hubo una disciplina, un orden. Entonces así pasa, ¿verdad? Ellos dice ahí en 5:13, ¿verdad? Ellos van a ver su enfermedad. Uno va a ver su enfermedad y el otro va a ver la llaga, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pues la enfermedad puede no tener manifestaciones visibles,
pero la llaga ya es un estado en que la enfermedad pues tiene una expresión visible, ¿verdad? Y ahí, claro, nos enseña algo, ¿verdad? El pecado de ambas naciones no llegó a ser igual, porque llegó un momento ahí, como pueden ver en Ezequiel, que el Señor dice que el reino del norte había sido más justo que los del sur, ¿verdad? Tanto que el Señor le cambió a Judá el nombre a decirle Sodoma, mientras que Samaria siempre le llamó Samaria, pero al reino del sur lo llamó Sodoma, ¿verdad? Para que vean ustedes las diferencias, para que entiendan por qué en unos casos se llama enfermedad y otros llaga, ¿verdad? Pero ambos necesitaban curación. Pero ¿qué pasa? No buscaron al Señor. Se fueron caminos inapropiados. Buscaron la ayuda, podemos decir, en el mundo. En otros países que no los podían ayudar, más bien lo que iban a hacer era aumentar o ¿cómo se llama? Aumentar su enfermedad, ¿verdad? Hacer más grande su llaga. Y por eso dice en el 5:13, entonces Efraín dice irá a Siria, enviará embajadores al gran rey, como buscando ayuda, ¿verdad? Buscando ayuda para su mal. Pero dice, pero él no os podrá sanar, ni os podrá curar la llaga, porque realmente los reyes acudían, ¿verdad?, a esas potencias emergentes, a esas potencias que miraban que iban creciendo y que eran poderosas, ¿verdad? Entonces dice, nos pueden ayudar, porque obviamente la nación estaba sufriendo ya escasez, ¿verdad? Estaba sufriendo de un montón de cosas, ¿verdad? Y a pesar de que ellos entendían, pues hombre, no buscaron al Señor, ¿verdad? Sino que más bien se fueron a buscar la ayuda o la mano benevolente de naciones que ni siquiera que blasfemaban más bien contra Dios, que consideraban al Dios verdadero como otro tantos de los dioses de las naciones, ¿verdad? Así eran, entonces en el lugar inapropiado. Miren, hoy eso, hermanos, no ha cambiado para nada. Sigue igual, sigue siempre igual. Israel no ha cambiado, tiene su cobertura. Pero Estados Unidos ha sido su cobertura, y más ahorita con el nuevo presidente de Estados Unidos, todavía más, ¿verdad? Entonces no ha cambiado Israel, todavía, ¿verdad? Se mantiene en ese estado de endurecimiento, todavía no ha visto su enfermedad. Por supuesto que en el plan de Dios, Israel tiene que existir, sea como sea, ¿verdad? Aún en su estado de incredulidad, ¿verdad? Pero en el plan de Dios tiene que existir Israel. Tiene que existir para que el propósito de Dios se cumpla, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces con el versículo, ¿verdad? Y obviamente ellos miraron eso, ¿verdad? Ahora, hay un adverbio que utiliza la Reina Valera, ahí el adverbio mientras, para indicar un periodo de tiempo que ha transcurrido para sanar a Israel, ¿verdad? O sea, mientras, hace un periodo de tiempo, ¿verdad? Tal vez entre tanto, ¿verdad? Ha transcurrido un tiempo, es como un tiempo presente, ¿verdad? Pero activo, que tiene, ¿cómo se llama?, en el tiempo y en el espacio. En cambio, las otras utilizan el adverbio cuando, ¿verdad?, para indicar pues un momento específico en el tiempo, ¿verdad? Entonces el Señor se disponía en ese momento, bueno, voy a curar a Israel, ¿verdad? Voy a curar, ¿verdad? Entonces ahí en el tiempo, un tiempo específico, ¿verdad? No es que el Señor no estuviera atento, ¿verdad? De ninguna manera. Pero bueno, voy a ver cuáles son, digámoslo así, ¿verdad?,
utilizando esa figura. Bueno, Él ha enviado profetas, Él ha enviado juicios. Vamos a ver, ¿verdad? Para curarlos. Quiero decirlo, lo ha enviado todo eso para curarlos, ¿verdad? Es una cosa muy interesante. El doctor C.F. Kyle dice, ¿verdad? En su comentario del texto hebreo, el doctor C.F. Kyle es utilizado por muchos teólogos hoy en día, inclusive el doctor Carballosa hace siempre referencia al doctor C.F. Kyle, pero es un experto en hebreo. Dice así, la alusión es a los intentos hechos por Dios para poner fin a la corrupción. Dice, en parte, por la predicación del arrepentimiento y las reprensiones de los profetas, y en parte por los castigos destinados a promover la reforma en el pueblo, ¿verdad? Como pueden ver ahí, dice, las palabras no contienen amenazas de castigo, sino una imagen de corrupción moral que se había vuelto incurable. Entonces, aquí vemos, cuando el Señor dice, bueno, les he enviado profetas, predicando el arrepentimiento, una vuelta al pacto. Les he enviado juicios de escasez, ¿verdad? Lo hemos venido leyendo, hermanos, los juicios de la escasez. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Esos son mis intentos, por así decirlo, de curarlos. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo está. Eso es como, ¿saben cómo es? Como cuando uno va a un médico y uno lleva un problema y el médico le receta unos medicamentos y después usted tiene que regresar de nuevo para ver el efecto que ha producido. Más o menos por ahí va. Y el médico, claro, le da sugerencias, ¿verdad? Dietas, ¿verdad? Descanso, reposo y medicamentos. Así el Señor está actuando como un médico. Recuerden ustedes que Él es Jehová Rafa, ¿verdad? Jehová el que sana, el que cura, ¿verdad? No solamente físicamente, sino también espiritualmente, que es la peor enfermedad que puede haber, ¿verdad? La enfermedad del pecado que llevamos, la naturaleza que le damos en Adán. Es como, ese es un cáncer que está carcomiendo al mundo. Y eso va haciendo que el mundo cada día más, ¿verdad?, llegue la iniquidad. Entonces, ¿qué pasó, verdad? El Señor que mira, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. En ese intento, cuando el Señor dice, bueno, voy a ver qué ha pasado, ¿verdad? Aunque Él, recuerden ustedes, Él ya lo sabía. Pero eso tiene que ver, hermanos, de una forma que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Que Él estaba actuando como un médico, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Aunque sabemos que Él sabía ya. Pero esto es para nosotros más que todo. Pero entonces, ¿qué pasó? Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Es como que no se había podido curar lo que el Señor esperaba, ¿verdad? Que entraran en un proceso de curación, de sanación o de restauración. Aquí vamos a ver, Efraín específicamente es una referencia ya al reino del norte, ¿verdad? Samaria es la capital del reino. Y aquí hay una frase que se dice, se descubrió, ¿verdad? En el hebreo, hermanos, es una sola palabra. Galá, porque lleva acento, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no sé cómo poner acentos ahí, pero es galá, ¿verdad? Significa desnudar, encontrar. O sea, alguien que podemos decir que se ha extraviado, o sea, alguien que es necesario dar con su paradero
¿verdad? Lleva la idea, revelar, ¿verdad? Entonces lo que el Señor dice que cuando Él quería ir de nuevo, se reveló más bien la iniquidad y la maldad, la iniquidad de Samaria y la maldad de las iniquidades de Efraín y las maldades de Samaria. Como bien ven ustedes, iniquidad de hebreo, abón, o sea, sin ley, injusticia, culpabilidad, ¿verdad? Un estilo de vida. Ustedes saben que el pecado, cuando se comete, produce culpa. Nosotros, ¿verdad? Hemos pecado, por lo tanto somos culpables. Entonces el Señor nos limpia de las culpas, perdona nuestras culpas porque lo hemos ofendido a Él. Pero la iniquidad es un estilo de vida de andar en culpabilidad, ¿verdad? Culpabilidad, ¿verdad? Es otro estado, es el siguiente paso al pecado. Es como hemos escuchado nosotros esta palabra en nuestro medio. Dice, está preso porque se robó una gallina, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso, verdad? Y le dieron 20 años. En verdad no está preso porque se robó la gallina. Está preso por la violencia que hubo al robarse la gallina. Una violencia extrema. Eso es también, hermanos, como cuando alguien roba, robó una revista, no pasó nada. Después robó otro artículo más caro y así va, ¿verdad? Y entonces así va haciendo, ¿verdad? O el que mata a un animal, después no tiene temor de matar a un hombre, ¿verdad? Dicen que la violencia a un animal es una expresión de la maldad del hombre, ¿verdad? Lo que puede haber dentro de su corazón, ¿verdad? Pero iniquidad es, ¿verdad?, llegar a un extremo que no tiene ley, no tiene nada, no tiene, como decía el folleto, cauterizada la conciencia, completamente cauterizada. O sea, no siente culpa, porque vive en un estado de culpabilidad y no siente culpa, porque vive en ese estado, ¿verdad? Entonces, y después tiene otro término que se llama maldades, ¿verdad? La idea aquí, hermanos, es una manifestación externa del estado interno, ¿verdad? Maldades, ¿verdad? La expresión externa. Por ejemplo, miren ustedes lo que dice San Mateo. Ya hemos estudiado bastante el libro de Mateo. Y miren ustedes ahí, por ejemplo, el Señor lo dice, ¿verdad? Dice, hablando de los falsos profetas, en primer lugar dice que ellos se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, o sea son lobos con vestido con piel de oveja. Hay unos que dicen que hay hermanos, ¿verdad?, que dicen que son ovejas con piel de lobo, ¿verdad? Cuando hacen algo malo, dice, esas son ovejas con piel de lobo, dice. Bueno, aquí habla de los falsos profetas, dice que son, que se visten como ovejas, o sea, que se presentan como personas bien piadosas, bien buenas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces, o sea, en lo interno, o sea, llevan un disfraz, y es la palabra que se usa para hipocresía, ¿verdad? Llevan un disfraz porque sus verdaderos motivos no los expresan, ¿verdad? Entonces, claro, nunca pueden pasar desapercibidos. Tarde o temprano se expresa su verdadera naturaleza, ¿verdad? Entonces el Señor dice, por sus frutos los conoceréis.
Los frutos son las cosas que producen, o sea, lo que se mira externamente, ¿verdad? Por eso los conoceréis, ¿verdad? Por esos frutos que manifiestan externamente que son contrarios, ¿verdad? Entonces dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Es una pregunta retórica. ¿O higos de los abrojos? Obviamente la respuesta sería no, ¿verdad? Los espinos no producen uvas, ¿verdad? Ni tampoco los higos producen abrojos. Así también dice, o sea, de la misma manera, todo árbol sano o todo árbol bueno da buenos frutos. Y miren ustedes que utiliza la palabra sano, ¿verdad? Que no está enfermo. Entonces dice, así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido, ¿verdad? Dice, da malos frutos. Después dice, el árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y entonces dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, por esos frutos podemos identificarlos, ¿verdad? Si un árbol está sano o está enfermo, podrido, ¿verdad? Esa es la misma idea, ¿verdad? Cuando habla de maldades, ¿verdad? Son esas expresiones externas de lo que hay en lo interior, ¿verdad? No es tanto que maldades, porque alguien puede hacer maldades en su corazón, ¿verdad? Pero hay un momento en que las expresa esas maldades. No puede aguantar. No puede aguantar. Hay como se llama una explosión interna. Se le llama implosión, ¿verdad? Que explota de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ahí lo dice. Y la misma idea está, hermanos, en el Mateo capítulo 12, en el verso 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, ¿verdad? Entonces es la condición interna del hombre, que va a manifestar cosas buenas o frutos buenos y cosas malas. Si está podrido por dentro, si está llagoso, si está enfermo, van a ser frutos malos, ¿verdad? Esa es la idea aquí de maldades, ¿verdad? Pasado el tiempo en que el Señor esperaba que su pueblo estuviera en el camino de la sanación, descubrió más bien iniquidad y maldades, ¿verdad? Para que vean ustedes, o sea, que habían pasado del pecado y van al siguiente estado, iniquidad, ¿verdad? Iniquidad. Obviamente después iba el mal hacer o malhechores, ¿verdad? Sería el siguiente estado. Y después vendría el estado de depravación, ¿verdad? Completa. Así como cuando hubo el diluvio. Dice que en el diluvio los hombres solo pensaban de continuo solamente el mal, pero eso, hermano, llevó un proceso, ¿verdad? Un proceso realmente, un proceso. Entonces, aquí lo vemos, pero ¿cómo se llama? ¿De dónde provenía esa iniquidad y esas maldades? Bueno, dice, iniquidad de Efraín y maldades de Samaria, es decir, iniquidad y maldades tanto del pueblo como los gobernantes. Y cuando hablamos de gobernantes, estamos hablando del rey, estamos hablando de los príncipes y estamos hablando de los servidores, ¿verdad? Porque toda corte tiene servidores, ¿verdad? Toda corte. Ustedes van a ver en el mundo, por lo menos ahorita donde hay monarquías, hay un conjunto de servidores, ¿verdad? Que atienden las cosas del rey o de la reina, ¿verdad?
así también ellos. Entonces, de ahí provenían la iniquidad. El pueblo había entrado en una etapa y los gobernantes también habían entrado en otra etapa, maldades. En pocas palabras, el pueblo estaba en iniquidad, pero los reyes y los gobernantes tenían que ir más adelante, porque habla de maldades o malhechores o malas obras, ¿verdad? Para que vean ustedes, ¿verdad? Ahí nos está indicando de dónde provenían. Entonces estaban los gobernantes estaban bien adelantados, pero el pueblo todavía estaba en un estado de iniquidad, ¿verdad? En esa etapa estaba. El doctor C.F. Keith, en su comentario del texto hebreo, dice: aquí nuevamente Efraín no es la tribu en particular, sino que es sinónimo de Israel, el pueblo o reino de las 10 tribus, y Samaria se menciona especialmente en relación con ella, como la capital, y sede principal de la corrupción, de la moral, tal como los profetas clasifican frecuentemente a Judá y Jerusalén. El doctor John Walbur dice: Dios anhelaba restaurar a Israel a un lugar de bendición, pero sus esfuerzos chocaron de frente con nuevos brotes de iniquidad y maldades. Entonces el Señor viene, se acerca de nuevo a su pueblo, ¿y qué pasa? Ya han superado el pecado. El pueblo está en iniquidad, pero los gobernantes son malhechores, ¿verdad? O practican maldad, ¿verdad? El comentario bíblico del expositor expresa lo siguiente: el juicio no es lo que Yahvé desea. Obviamente, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Mientras que Él quiere restaurar y sanar a Israel, Efraín y Samaria, lo que siempre es evidente son sus pecados y crímenes. Esto evidencia, ¿verdad?, que aunque el Señor quería sanar o también restaurar, ¿verdad?, a su pueblo, lo que impedían eran sus iniquidades y maldades. Y es que, hermanos, miren, la iniquidad y la maldad, ¿verdad?, en verdad crean una barrera, un muro, ¿verdad? Un muro es lo que crean, ¿verdad? Un muro. Y miren ustedes ahí lo que dice Isaías 59:2. Bueno, 59:1 aquí es importante, ¿verdad? Ahí nos habla de lo que separa al pueblo de su Dios, del Dios verdadero. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Y sigue describiendo, ¿verdad? En el 3, porque vuestras manos se han contaminado con sangre y vuestros dedos con iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. En versículo 4, no hay quien clame por justicia, ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan falsedades, conciben afanes y llegan a los iniquidades, ¿verdad? Y ahí sigue. Entonces hay una separación, ¿verdad? No es que el Señor no quiera oír, Él quiere. Miren ustedes, lo que Él quiere, lo que Él anhela. Su mano no se ha cortado. Dices, no, yo quiero salvarlos. Yo quiero oírlos. Lamentablemente, dice que esa iniquidad que hay es lo que separa al hombre con Dios, ¿verdad? Esa es la separación que hay, hermano. Eso es como el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo si no llevaba sangre, ¿verdad? Y claro,
había un requisito, ¿verdad? Había un requisito. El que iba al lugar santísimo llevaba las campanillas, ¿verdad? Y claro, si alguien escuchaba, bueno, todavía está vivo, ¿verdad? El sumo sacerdote, ¿verdad? Había ofrecido primero por sus pecados y después presentaba la sangre por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero dejar de escuchar las campanillas, eso sí era un verdadero problema. Bueno, dice la tradición de que iban con una cuerda, ¿verdad? Con una cuerda, y si ya no se escuchaban las campanillas, pues a jalarlo, ¿verdad? A jalarlo, porque nadie podía entrar a ese lugar, ¿verdad? Hay una separación ahí, es las iniquidades lo que han separado. San Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores, pero si alguno, dice, hace su voluntad, ahí lo dice, miren en San Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye. Y cuando dice sabemos, se lo está diciendo, está confrontando a los que fueron enviados, ¿verdad? ¿Por qué razón este fue sanado? Entonces lo sabía porque lo habían enseñado. Sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Hoy, miren, y esto debemos tenerlos claros, hermanos. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Dios es un Dios santo. Nadie puede ir a Él como le dé la gana. Nadie. Él es santo, perfecto. Nadie puede estar en su presencia sin estar revestido de Cristo. Hay algunos que creen que la cuestión de ser cristiano es una cuestión simple. Somos cristianos porque hemos, miren, obedecido el Evangelio, más que aceptar que es cierto el Evangelio. Pero me doy cuenta de que ser cristiano, y ¿cómo se llama? Y cuando el Espíritu Santo, cuando el Evangelio es predicado en el poder del Espíritu, hay convicción de pecado. Entonces la persona puede endurecerse o obedecer. Esa es la realidad. No es que quiera aceptar a Cristo, levanta la mano y ya. No, es un acto de obediencia. Obedecimos al Evangelio. Esto es, hermanos, lo que Pablo predicaba, ¿verdad? Ahí en Romanos, ¿verdad? Lo que Pablo predicaba. Cuando él decía, doy gracias a mi Dios, capítulo 1, verso 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, dice, por medio de Jesucristo, con respecto a todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Bueno, no es ahí, ¿verdad? Sino para la obediencia a la fe de todas las naciones, dice en el 5. Por él recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones. Eso es, hermanos, ser cristiano. El primer paso, ¿verdad?, de la salvación, o el primer tiempo. Creemos y obedecemos el Evangelio. Esto es lo mismo que nos dice, curiosamente, Hebreos. Hebreos nos habla de la obediencia también. No me acuerdo dónde estaban. Pero habla de la obediencia, ¿verdad? Bueno, se los debo, hermanos. Porque lo leía y
de obediencia, ¿verdad? Bueno, se los debo. Creer en Cristo es obedecer el Evangelio. Hoy en día yo veo cantidad de gente, ¿verdad?, que está llenando las iglesias y dicen son cristianos, pero no han obedecido el Evangelio, han simpatizado con el Evangelio, son profesantes del Evangelio, pero no verdaderamente han obedecido como debe ser el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es realmente, es un acto de obediencia. No solamente es un acto de asistir a la iglesia, sino obedecer el Evangelio. Así era. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, cómo ellos, ¿verdad?, cómo el Señor quería restaurar a Israel, pero se encontró el Señor con iniquidades y maldades. Después de eso, seguidamente, ¿verdad?, seguidamente la segunda parte del versículo 1, la segunda parte del versículo 1, vemos ahí, ¿verdad? Hay 3 clases de comportamiento desobediente que dan expresión concreta al ser reveladas la iniquidad y maldades cometidas por el pueblo y los gobernantes. Hay 3 ahí. 3 clases de comportamiento. El primero de ellos es porque hicieron engaño. En la Biblia textual dice porque obran con engaño. En la Biblia de Jerusalén dice porque practican el fraude. Entonces me puse a buscar el engaño. Del hebreo, sheker, mentira, falsedad, embuste. Ellos practican el engaño, ¿verdad? Recuerden ustedes que la palabra porque es explicativa, ¿verdad? Porque hay iniquidad y maldad, porque practican el engaño. O sea, es decir, que ellos fingen o muestran una falsa piedad, tal como se había anunciado en 6.4, donde se habla que esa piedad era tan pasajera como la neblina y el rocío de la mañana, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Eso es lo primero, podemos decir, el primer comportamiento, el engaño. Después de eso, el segundo comportamiento es, entra el ladrón, porque el Señor les está diciendo, bueno, miren cómo es la sociedad de ustedes. En la versión moderna dice, y el ladrón pasa hacia adentro. Biblia de Jerusalén, mientras el ladrón entra adentro, ¿verdad? Que ahí hay una redundancia. En la Biblia textual dice, el ladrón se mete por dentro, va hacia adentro. O sea, la idea aquí, hermanos, es que los ladrones irrumpen en las casas con violencia, ¿verdad? Abiertamente, y nadie se los impide, ya sea para robar objetos o para robar personas, ¿verdad? O sea, una sociedad verdaderamente decadente, ¿verdad? Porque está hablando del pueblo. No habla aquí de los gobernantes del pueblo. Practican iniquidad, ¿verdad? No sienten culpa de meterse a robar, ¿verdad? Irrumpen con violencia y roban. Y no sienten culpa. Parece como que es un acto normal o que se sienten con derecho a hacerlo. Y otra de las comportamientos dice, y el salteador despoja por fuera, ¿verdad? En la versión moderna dice, mientras que una tropa de bandidos despoja por fuera. La Biblia de Jerusalén se despliega la pandilla afuera. La Biblia textual, la pandilla despoja por afuera, o sea, por dentro y por fuera están los ladrones, los practicantes. ¿Por qué? Porque dice, Efraín practica la iniquidad, ¿verdad? Y entonces el Señor les está diciendo, miren, este es el comportamiento de esos inicuos.
claro, después vamos a ver, le va a dedicar mucho el Señor a lo que es los gobernantes, ¿verdad? Se los va a dedicar también. Estas palabras nos recuerdan, hermanos, la acusación de 4:2. Eso lo habíamos estudiado antes. Cuando dice el perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido uno a otro, se suceden los hechos de sangre. O sea, nos hace recordar eso. Y lo mismo en 6 del 7 al 9, ¿verdad? Que ellos violaron el pacto y nos habla de una ciudad de malhechores que era Galad, ¿verdad? Y cómo los sacerdotes roban y asesinan en el camino. Era una práctica generalizada del pueblo de engañar y despojar, ¿verdad? Es una forma resumida de su falta de obediencia al pacto que dice en Éxodo 20:15, no hurtarás, ¿verdad? Así lo dicen. Otros pues dicen no robarás, ¿verdad? Entonces estaban en verdad violando el pacto, ¿verdad? No vivían una vida bajo el pacto. Y en conclusión, mano, la voluntad del Señor es y ha sido siempre restaurar a Israel, aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero al intentarlo solo se han revelado maldades e iniquidades, a pesar de que ellos lo reconocen. Cuando la depravación moral se desborda dentro de la persona, llega un momento en que tendrá su expresión externa y se manifestará en actos de rebelión y desobediencia a lo que Dios ha establecido como norma moral para disfrutar de su presencia. En la dispensación de la ley, la norma escrita era la ley, los profetas y los salmos. En la presente dispensación de la gracia es la ley de Cristo, establecida como norma moral para la iglesia, de un carácter eterno y eficaz, miren, para curar de una vez por todas el pecado del hombre, para curar esa enfermedad que se llama pecado, ¿verdad? Amén, hermanos, tremendo. Ya se solucionó el problema entonces del pecado, ¿verdad? Lo que tiene que hacer la gente es obedecer. Israel tiene que obedecer, tiene que entrar en este pacto, en el nuevo pacto, para que sea sanado por completo. Bien, hermanos, aquí terminamos el estudio de hoy, así que nos estaremos viendo la otra semana. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Stephen. Voy a pedirles que, puestos en pie, demos por finalizada la reunión en oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por permitirnos escuchar este mensaje, Señor. Y, Padre, rogamos que seamos atentos, Señor. Atendamos, Padre, a tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, y permítenos, Padre, regresar, Señor. El día de mañana, Padre, la reunión de oración, Señor. El cierre, Padre, de oración. Amén. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga.